Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana, con Andrés de la Chiesa. Buenas, buenas. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Paradigmas. Hoy es 4 de agosto de 2024. Hace ya un año, o más de un año, que no producía un nuevo capítulo para este podcast, debido principalmente a cambios muy importantes, muy profundos en mi vida espiritual, en mi vida material y cotidiana, pero acá estamos de vuelta, como siempre, hijos de las circunstancias, para tratar de traer un poco de luz sobre lo que, a nuestro modo de ver, está pasando en Venezuela y en el mundo. El nombre de este episodio está en latín, Ius ad bellum, que quiere decir derecho a la guerra o guerra justa. Y es un término moderno del siglo pasado, surgido en el contexto de la posguerra del 14, la Primera Guerra Mundial. Pero como concepto, como idea, es bastante antigua. Ya en el derecho heleno era contemplado, en el derecho romano también, pero, y este es el caso que nos interesa el día de hoy, todavía más en la escritura de hombres como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Uno, padre de la iglesia, el otro, doctor de la iglesia. Y es importante que hagamos esta acotación por dos razones. En primer lugar, por la santidad de estos hombres, que a mi modo de ver es algo que le da peso a sus palabras, que en piadoso discernimiento podemos interpretar yendo aún más lejos, tratando de penetrar aún más en el origen de sus ideas, como la palabra divina o la palabra de inspiración divina. Y esto lo digo con todo lo que significa para mí y para mis oyentes. Sé que no todos los que me escuchan son, como es mi caso, católicos, apostólicos y romanos. Y es por eso que los invito de cualquier manera a escuchar con detenimiento las justificaciones de ambos pensadores, porque además de santos, fueron unos filósofos, ideólogos, teólogos y juristas extraordinarios. Y su influencia fue tanta que no solo abarcó los 1000 años de la Edad Media, sino que se extiende aún hasta nuestros días. Si usted se pone, dama o caballero que me escucha, a debatir con un sacerdote de sana doctrina o con algún católico al que le gusten estos temas de debates filosóficos y demás, se dará cuenta de que el tomismo, es decir, la doctrina de Santo Tomás, sigue siendo la piedra angular de eso que llamamos la apologética cristiana. Apologética entendida como defensa de la fe por medio de la razón, de la argumentación, del debate sano, constructivo, con ideas profundas pero claras. No lo que estamos acostumbrados a ver en la política de actualidad, pero bueno, aspiramos y esperemos tiempos mejores, ¿verdad? La segunda razón por la que el día de hoy me interesa hablar de esta idea de una guerra justa o de un derecho a la guerra es por lo que está sucediendo y viene sucediendo en Venezuela desde hace mucho tiempo. Fíjense ustedes, como exiliado he tenido la oportunidad, lamentablemente, en muchas ocasiones de no solo ver el sufrimiento en el rostro, en la voz, en el corazón de todos esos hijos, de todas esas madres, hermanos, abuelos que han tenido que despedirse de su tierra y de su gente, o del otro lado del puente despedirse de sus seres queridos que han tenido que irse del país. He tenido esa oportunidad, lo he visto muchas veces. El desarraigo es una cosa horrible, pero no deja de sorprenderme cómo es aún más horrible el sufrimiento colectivo que hemos desarrollado, a pesar nuestro. Cada vez que en Venezuela hay comicios electorales, terminen o no terminen en nada, y aún más cuando sí terminan en algo, como son las situaciones de violencia por parte del régimen terrorista de Nicolás Maduro, terrorista, narcotraficante, asesino de Nicolás Maduro, y las víctimas que devienen de todo esto, reitero, ese
sufrimiento colectivo se intensifica, se consolida. Yo todavía me sorprendo cómo cuando pienso demasiado en el nombre de Basil, o Robert, o Génesis, o me vuelve a la memoria la voz de Neomar, y más recientemente pienso en la juventud de Isaías fue mayor, o de Ramsés Izarra, a mí se me rompe la voz. Se me rompe. Tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo porque me duele el pecho, porque me duele el corazón y me pongo a llorar. En 2014 yo pensé que esto era algo que solo podía pasarnos a quienes habíamos estado cerca de las manifestaciones, a quienes habíamos estado en la calle, que esa idea de que un muchacho más muerto por el régimen era un hermano muerto y por eso dolía tanto, solo le podía pasar a los que con miedo, con terror, pero con Guáramo salieron, jóvenes y no tan jóvenes, a luchar por Venezuela. Pero en los últimos años, y sobre todo en los últimos días, me he encontrado con esta sorpresa que yo no sé si es buena. Es gratificante porque me ha mostrado lo unidos que estamos en esta lucha colectiva, pero no sé si es buena por las razones y por las circunstancias, ¿no? Esa sorpresa es ver a todo tipo de gente, acá en Argentina, en España, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, sintiendo cada muerto, cada torturado, cada desaparecido, como si fuera un hijo, un hermano, un amigo. Cada nuevo engaño del régimen como un ataque absolutamente personal, que lo es, y un crecimiento exponencial en el corazón de todas estas personas del deseo de luchar como sea y como se puede y cuanto se pueda por la libertad de Venezuela. Quienes me escuchan hace tiempo saben que yo soy algo así como un optimista realista. Siempre creo que tenemos el potencial para cambiar, pero por lo general no creo que lo vayamos a hacer muy pronto. Pero el otro día en el obelisco de Buenos Aires se juntaron 10.000 venezolanos. El otro día en Venezuela, decenas de personas de los barrios populares se organizaron para devolver bienes saqueados a distintos comercios. El otro día, hasta los malandros salieron a defender a muchos de los protestantes en contra de los colectivos. Y yo decía, wow, el mundo al revés. Yo pensé que tenía mi país bien leído, que lo entendía a la perfección. Y eso fue un tremendo acto de soberbia, una tremenda demostración de ego. Y por eso pido disculpas. Eso significa que creo que ahora es el fin de este régimen. Eso significa que de repente confío o me cae bien María Corina Machado y la oposición partidista. Eso significa que crea que como venezolanos estamos listos mental y psicológicamente para ser ciudadanos. No. Pero sí significa que mi conciencia está un poco más clara en el sentido de saber que lo que yo digo es opinión, no verdad. Muchas veces eso no lo tenía ni yo mismo tan claro. Es opinión. A veces acierto, pero la mayoría de las veces me equivoco. Y agradezco a quienes ven algo de verdad o lógica en mis palabras y también a quienes me han llamado la atención sobre actitudes o errores del pasado. Pero, como decía, el otro día en Venezuela pasaron cosas. Y la situación es rara. Yo no sé lo que está pensando María Corina o Edmundo González. No sé qué estarán planeando Maduro o Diosdado. Sé lo que han hecho antes y eso me hace pensar en lo que podrían hacer después. Pero sí quiero recalcar algunas cosas. En primer lugar, reitero la alegría que me produce ver cómo nos hemos cohesionado aún más como venezolanos. Mi hermana está por cumplir años dentro de poco. Un amigo mío tenía una fiesta por estos días y los dos decidieron que no había nada que celebrar porque en Venezuela están muriendo chamos, están desapareciendo protestantes, están secuestrando fiscales de mesa. Y está bien que no quieran celebrar, porque hay un cansancio generalizado de la guachafita y una preocupación genuina por el futuro de nuestro país. Nuestro país. Y eso está bien. Que no confiemos en la ONU, la OEA, el país Menganito, el país Pascualito, porque lo único que hacen es publicar cartas abiertas. Y como decía en estos días Fernando del Rincón, hacer llamados de atención y condenas enérgicas. Que no confiemos en todo eso. Eso está bien, porque a Maduro lo sacamos los venezolanos. Que hayamos perdido la confianza
en la injusticia de estos organismos supranacionales para empezar a confiar realmente en la justicia verdadera que es la de Dios y que se manifiesta en un pueblo que ha sufrido mucho. Y quisiera creer que en su voluntad está manifiesto el hecho de que hemos sufrido lo suficiente. Perder esa confianza, eso está bien. Ganar esta nueva confianza en la justicia verdadera, eso está bien. Reitero también que a mí no me importan los líderes, me importa la gente. Me importan los chamos en el helicoide, me importan las madres que han perdido a sus hijos, me importan los conocidos y los desconocidos que acá y en cualquier otra tierra de desterrados lloran y sufren porque su patria llora y sufre. Y están pasando cosas. Puedo confiar más en un pueblo que no es ya que está cansado, sino que tiene sed y hambre de justicia y de libertad. Y para que la justicia y la libertad sean dignas, plenas y justificables ante Dios Todopoderoso, es necesario que tengamos sed y hambre de ellas, como sed y hambre hay que tener de Dios. Él es la justicia, Él es la libertad. No hay nada que celebrar en estos momentos, pero sí hay mucho por hacer. Volvamos ahora al concepto que les decía al principio. Ius ad bellum. San Agustín, que fue un converso tardío y que antes de abrazar la fe había abrazado al mundo, llegó a comprender que las cosas, todas las cosas, tienen que estar debidamente ordenadas. Esto es así porque la creación misma es orden. Y si el Creador se manifiesta en sus criaturas, en lo creado, entonces Él mismo es el orden. Por lo tanto, esto es una virtud. Una sociedad ordenada, una sociedad en paz, cada uno aportando y produciendo lo que y cómo le corresponde es parte de lo natural. Nuestro país, por muchísimo tiempo, y es incluso debatible si desde sus propios orígenes se ha caracterizado por el desorden y en algunas ocasiones, en el plano político, por la violencia, que es la antítesis de la paz. Y acá es importante detenernos porque hay otra idea que yo he comentado en varios programas, y es la noción de que justicia y paz son una sola y misma cosa. Tú no puedes tener paz sin justicia. No puedes tener justicia sin tener como objetivo la paz. En ese sentido, nuestra historia ha sido también muy injusta. Muchos hemos tenido que pagar esas injusticias y el resentimiento que se ha derivado de ellas. Ahora, San Agustín jamás defiende la guerra, jamás defiende la violencia. Es más, la considera moralmente mala. Todo mal es moral, pero se entiende la idea. Sin embargo, hay una justicia en la guerra, entre comillas. Es decir, en la resistencia que se libra por una causa justa. Si tuviéramos que poner sobre el papel lo que para San Agustín era una guerra injusta e injustificable, podríamos pensar en las décadas de saqueo, de expoliación, de tortura, de abusos, de mentiras que el régimen asesino de Nicolás Maduro ha impuesto sobre todo un pueblo de más de 30 millones de almas. Si tuviéramos que ejemplificar una causa justa, es la del hombre que bajo el yugo del tirano se revela como medio para conquistar la paz, y con la paz el orden. Para que Venezuela sea una nación entre las naciones, es necesario que luchemos con justicia por la paz y ordenemos este desastre. Para eso hay que resistir. Para eso hay que ser resilientes. Hace poco escuchaba en una misa un sermón y hubo una frase que me quedó y quiero compartir con ustedes. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí que seamos resilientes. Resilientes ante el pecado, resilientes ante el mundo y sus vicios, y en este caso resilientes frente a la violencia de un enemigo, que es un Goliat ante el pequeño David, que somos todos nosotros, pero que igualito puede, debe y va a darle una pedrada en la cabeza a ese Goliat. Imagínense ustedes que para este santo, para San Agustín, no defenderse o defender a otros del abuso, es decir, quedarse en el pacifismo, era un pecado terrible. Por eso es que esto no se trata de ir y caerle a palazos a Miraflores, tampoco de darle con una mandarria a los esbirros del chavismo-madurismo. Y por eso, y esto que quede bien clarito, es que quiero enfatizar que lo que aquí se dice no es una exhortación a la violencia retributiva ni a la venganza. Yo no creo en el ojo por ojo, porque ni hace falta.
Los delitos de lesa humanidad del régimen son tan graves y tan evidentes que sobra material para juzgarlo. Se trata más que nada de apoyarnos mutuamente, de colaborar efectivamente. Aún más con los que están en la calle, con palos y con piedras luchando contra balas y tiros de metralla. Hay mucho que podemos hacer para unirnos aún más como pueblo. Manifestarnos frente a las embajadas, continuar con estos llamados a la protesta pública, con respeto si se está en el extranjero, por supuesto, pero con absoluta y total desobediencia en Venezuela, porque lo que hay delante es una tiranía que se emborrachó de sí misma y por eso se cree indestructible. Con o sin María Corina, este momentum, este llamado a, por la bendición de Dios, luchar para liberarnos de esta situación esclavizante, tiene que sostenerse en el tiempo. Yo creo firmemente que si todos, no solo los chamos, no solo los más aguerridos, sino también los que aún con miedo por el futuro propio y de sus familias nos ponemos de acuerdo y vamos para adelante y presionamos e insistimos, y por más que caigamos no decaemos, esto se viene abajo. Ellos juegan al juego largo, a resistir para agotar a la gente y les ha funcionado en el pasado. Ellos juegan a desmoralizar con la violencia, con las desapariciones, pero eso y Dios Todopoderoso tienen que ser nuestro combustible. Así nos tome meses y hasta años. Nuestro combustible. Esto no se aguanta más, no se sostiene más y no hay ninguna razón por la cual tengamos que aceptar ni segundas elecciones, como proponen los cómplices en Brasil, México, Colombia, ni 6 años más de Nicolás Maduro Moros. Ya está. Es suficiente. Suficiente llanto, suficiente trauma, suficiente sufrimiento colectivo. Esta guerra es justa porque es defensiva y porque es una necesidad. Santo Tomás ponía condiciones al ius ad bellum y una de las más interesantes tenía que ver con la idea de que era necesaria la autoridad de un príncipe ecuánime, honrado, para declarar esta santa guerra. Bueno, no es santa de mi devoción, pero María Corina misma ya lo dijo, las elecciones son nulas, son falsas, se las robaron. Tenemos las actas y las tienen. Que no lo dijeron antes en todas las otras sopotoscientas elecciones que se robaron. O sí, pero se olvidaron 3 días después. No importa. Ahí está la justificación y la competencia necesarias para inducir en la colectividad el deseo de lucha por la defensa de un bien mayor, que es el futuro de Venezuela. Yo no estoy diciendo que María Corina es una princesa ecuánime, pero ese concepto no es una cosa vaga, no es una cosa superflua, no es una cosa intangible. Está justificado. Miren, en un mes yo voy a tener a mi primer hijo con el favor de Dios. Él es Venezuela. Por eso les digo que no estamos hablando acá de algo intangible. Él es Venezuela. Mi hijo es Venezuela. Sus hijos, sus hermanos, todo lo que viene y lo que vendrá, sea en Caracas, San Cristóbal, Maracay, Tucupita, o en Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Austin, Texas, Miami, Orlando, Nueva York, todo eso es Venezuela. Decía Santo Tomás a los príncipes: librad al pobre y sacad al desvalido de las manos del pecador. Esa es la tarea de los líderes políticos. Pero aún así yo les digo, si nos vuelven a fallar, esperemos que no, todos nosotros los venezolanos tendremos como soberano que ser nuestro propio príncipe, porque es necesario restituir lo injustamente robado, decía también el gran santo Tomás de Aquino. Bueno, hace años que no conocemos la libertad, hay que restituirla. Hay millones de jóvenes, de niños, que no la han conocido nunca. Mi hermana nació en 1997 y lo único que conoció de su tierra fue esta desgracia. Eso sí, este llamado a combatir por causa justa es ajeno a cualquier acto de crueldad, a cualquier actitud vengativa, inaplacada, feroz, es ajena al odio, es ajena al deseo de dominar, porque todo eso nos va a llevar a convertirnos en los resentidos del mañana. El que hoy existan un Jorge Rodríguez y una Delcy Rodríguez tiene que ver con actos desproporcionados dirigidos hacia ellos en su momento, lo que les produjo un profundo resentimiento que tuvo consecuencias más graves de lo que cualquier persona podría imaginar. Así que tengamos muchísimo cuidado. Pero Andrés, que el papá era guerrillero, que así es como hay que tratar a los guerrilleros. No. No.
El Estado venezolano tuvo actitudes desproporcionadas hacia un movimiento criminal que lo era, como la guerrilla. Y hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Árbol bueno no da mal fruto. Árbol bueno no da mal fruto. Por eso que nuestro motor no sea el odio, ni la ira, ni la rabia, ni la frustración, sino la fe y la seguridad de que nuestra lucha es justa porque estamos respondiendo a la opresión, a la codicia y a la crueldad. Y hay que seguir luchando. El otro día lo decía. Cuando yo era pequeño, mis héroes vivían en los libros. A mí me gustaría, este que está acá, Andrés, que los héroes de mi hijo vivan en su corazón. Yo quiero que mi hijo crezca no solo con los nombres de quienes murieron por la libertad, sino también de quienes luchan y van a seguir luchando por ella sin caer en actitudes despreciables y resentidas. Quiero que los héroes de mi hijo sean cientos y que sean ejemplos de santidad en la lucha, para que a medida que él vaya creciendo estén siempre vivos en su memoria, como Cristo está vivo en la Eucaristía. Esto lo decía el otro día, por Twitter, me parece. Y lo sostengo. No le presten más atención a los periodistas del tingo al tango, no le presten más atención a los políticos habladores de pistoladas. Ustedes continúen, con calma, pero con firmeza en la lucha. Resilientes, con ánimo y con fe. Con mucha fe. Justo un amigo me hizo llegar hace poco un video que me conmovió mucho. Era un sacerdote bendiciendo con el agua a los jóvenes que estaban en la calle luchando. La iglesia, por supuesto, también tiene un papel que cumplir acá y tiene que ser un papel protagónico. Tiene que caminar junto a la gente que se muere de mengua, de hambre y de dolor. Caminar de cara al tirano e infundir ánimo, infundir convicción en la tarea y reconducir esas razones violentas con las que muchos nos justificamos para transformarlas en razones legítimas en el combate. Y sepamos que Dios está con nosotros. Así que no perdamos su favor por caer en el efecto de nuestros propios vicios y nuestros propios pecados. Hay que seguir para adelante, en una lucha justa, en una lucha necesaria. Y como decía mi abuelo, para atrás ni para coger impulso. Dios me los bendiga, los quiero mucho y nos vemos la próxima.